Bien, aquí en rotación y traslación de figuras hemos visto en clases anteriores ese tema de simetría. Tema de simetría, ¿no? Cuando tenemos un eje luego a este eje en común, teníamos que hacer la distancia, puntos, o ya sea la distancia de dos figuras, para que pueda distancias iguales. Bien, habíamos visto todo con respecto a procedimientos a los que procede en esta semana 14. También vamos a ver aquí en rotación y traslación de figuras con respecto, bueno, en la clase anterior hemos visto que era con respecto a un eje. Ahora, aquí es donde se va a ver con respecto a lo que es, por ejemplo, una figura, que sea un triángulo, que sea un cuadrado, que sea un cuadrado, un polígono, una circunferencia, y todo esto se basa en lo que va conformado a continuación, ¿no? Podemos tener una figura en la cual podemos rotarlo, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a permitir poder familiarizar con estos ejercicios, ¿sí? Entonces, así que mm, esta semana va a ser muy bonita, va a ser de mucho con ustedes. Entonces, vamos a continuar. Bien, aquí hay que ver lo siguiente, ¿no? Primero vamos a ver el tema de rotación de figuras. O sea, aquí en rotación, todos entendemos como rotación cuando estamos girando una cierta figura, pero ya sea girando y trasladando. Rotas, giras, figuras. Entonces, aquí hay que ver lo siguiente, ¿no? A veces aquí nos sirve el tema de la imaginación, ¿no? Porque nosotros podemos girar en sentido horario. Puede ser un triángulo, un cuadrado, un cuadrilátero, pero también puede ser que se nos presente, pues, y, por ejemplo, puede ser que se nos presente lo que son elementos, lo que son ángulos, ¿no? Vamos a rotar, un triángulo va a rotar. Luego también, con respecto a lo que se viene en los elementos, ya sea una figura, que está rotando, ¿no? A esto también se conlleva a una longitud. En esta longitud, que va a ser la longitud con respecto a un recorrido por un punto. Entonces, muchas veces en las figuras siempre giramos, ¿no? Y en esa figura vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo uno. Muy bien, en el siguiente ejemplo, se ve lo siguiente. Entonces, por ejemplo, en la figura uno, ¿no? Veamos que se muestra una lámina que tiene la forma de un triángulo equilátero, cuyo lado mide 6 centímetros, MN mide 4 centímetros. Y dice, la lámina se rota a 90 grados en sentido horario con respecto al punto M. Luego se traslada de manera que el baricentro G de la lámina conocida con P, cuál es la mínima longitud de trayecto escrito por
aquí hay que tener idea de lo siguiente, ¿no? O sea, vamos a suponer un eje de coordenadas. Y a este eje de coordenadas vamos a ponerle una distancia al centro de la figura. Pero este va a tener a rotar, ¿no? Porque nos dice que va a rotar, a ver, dice en la figura, se muestra una lámina, tiene la forma de un triángulo equilátero, si el lado mide 6 y MN mide 4, ¿no? Entonces, dice que rotan 90 grados en sentido horario con respecto al punto N. Luego se traslada de manera que el baricentro de la lámina coincida con N, ¿no? ¿Cuál es la mínima longitud del trayecto descrito por el punto? Bien, como HP es igual a raíz de 3, entonces, y es un triángulo equilátero, vamos a tener que ese segmento, que color moradito que está del baricentro del triángulo hacia el punto M, va a ser igual a 7. Entonces, nuestro detalle aquí va a ser que va a ser HM 2 raíz de 3. Por lo tanto, la longitud máxima que recorre el baricentro E es 2 raíz de 13 por pi tercios menos 2 raíz de 13. Y es igual a raíz de 13 por pi menos 2. Entonces, esa es la clave. Es la raíz de 13, ¿no? Todo esto por 2, ¿no? Esa es la longitud de la trayectoria o recorrido que realiza por un punto. ¿Sí? Bien. Ahora, por ejemplo, siguiente ejemplo, sí, vamos a ver lo que es con respecto a relatividad. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una cierta figura. También podemos encontrar problemas en el que sí el perímetro y la longitud generada por la rotación de alguna figura con respecto a un punto o a una línea, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos nosotros. Entonces tenemos el ejemplo 2. En esto coloca una tiza de 8 centímetros de largo sobre una pizarra. La tiza está representada por RQ, donde se muestra una figura. Al girar esta tiza 90 grados en sentido horario con respecto al punto P, esta genera una región plana. Si P y Q, o sea, P a Q va a ser igual a 6 centímetros, ¿cuál es el perímetro en centímetros de la región generada? Eso hay que ver. Entonces, por lo tanto, el perímetro de la región generada es 5 pi más 3 menos 11 menos 8, ¿no? Entonces, 5 pi más 3 pi más 8 más 8. Esto nos va a resultar 8 por pi más 2. Entonces, eso es lo que nos va a tener en esta situación, ¿no? Ese tipo de rotación de figuras, relación de figuras.
En este tipo de ejercicios nosotros podemos ver una figura que está en un lugar, luego al querer girar o rotar, esto puede estar en otro lugar que en la cual sí tenemos. Pero a veces, pero a veces no nos facilita esto de los ejercicios. A veces tenemos que usar lo que son ejes, simetrías, a veces tenemos que usar rectas, líneas, entre otros. A esto pues hay que siempre ah, poner lo siguiente, ¿no? Primero hay que ver la situación, hay que ver el ejercicio, cómo se está brindando. Según esto, desarrollamos, ¿no? Bien, siguiente ejercicio 1 al 7, ¿no? Es un ejercicio de la clase de la semana pasada. Ejercicio 1. Bien, ¿qué nos trae ese ejercicio? Bien, ¿se acuerdan la clase anterior que habíamos visto de los tubos a partir de una circunferencia, a partir de una polea, la longitud del recorrido? Muy bien, algo así vamos a ver en esta situación. Parecido, ¿no? No es igual. Entonces, el ejercicio 1, ¿qué nos dice? 1. Thor hace rodar una rueda de radio 3 centímetros sobre la trayectoria ABCD, desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuál es la longitud mínima en centímetros que recorre el centro de la rueda circular hasta la rueda llegue a su destino final? ¿Eh? Muy bien. ¿Por qué? Respondía. Entonces, hay que ver este tipo de ejercicios según la gráfica que nos brinda. Luego hay que ver también la gráfica que nosotros podemos obtener, ¿no? Entonces, eso le digo, ¿no? O sea, a veces las gráficas no nos ayudan mucho, pero hay que tratar de entenderlo, hay que manejar un centro y a partir de ese centro es lo que vamos nosotros a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo un centro, una circunferencia con un centro, según el inicial, esa circunferencia va a rodar. Pero esta circunferencia va a rodar por una pendiente en forma diagonal. Va a llegar un momento en que va a chocar con ciertos elementos, pero no va a chocar con otros elementos. O sea, se chocó. Entonces, es por eso que depende de lo siguiente. Bien, el trayecto, ya sea por la parte de la base, o ya sea el trayecto por la parte del centro que lo estás tomando, ¿no? Entonces, a todo esto se van dando vueltas, va trotando, va rodando, mejor dicho, hasta llegar a un momento en que se detenga, ¿no? Dice, ¿cuál es la longitud mínima en centímetros que merece recorrer la rueda circular que tiene que lleve? Entonces, eso hay que ver. Muy bien. Ahora, eh, miren, lo que pasa es que la rueda, una rueda circular, va a estar rodando arriba, ruedas abajo,
luego cae, y cuando cae sigue rodando porque es plano, y una vez que termine de caer, regresa, ¿no? Porque ya no va a ser tanto, ¿no? Bien, ahora, hay un detalle, ¿no? Nosotros podemos pintar la base para poder ver mejor el trazo del trayectoria, pero en este caso estamos viendo que del centro hay tres, luego hay una longitud de arco, sí, luego hay toda una trayectoria, 3 raíz de 3, luego está raíz de 3 menos 21 más pi, claro, la C. Bien, a ver, le dejo este ejercicio, creo que lo miden bien, me avisa. Bien, entonces como han visto, en el siguiente ejercicio va a haber secciones y van a tener que irse por un desplazamiento que va a ser muy angosto en algunos casos, en otros casos va a ser con un desplazamiento muy obstruido, en otros casos a veces el suelo no va a facilitar a la trayectoria. Entonces, esa es la situación que nosotros podemos observar en este momento, ¿no? A veces no nos facilita bien esas figuras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que tener una imaginación y que hay que manejar aquí paralelismo, ¿no? Entonces, eh, bien, vamos a ver si. Entonces, en esta gráfica, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que hay una rueda que se mueve alrededor de este polígono y luego va a ir constantemente por una recta hasta caer a una abertura de forma semicircular y luego va a ir directo, ¿no? Por ahí. Entonces, vamos a tener esta situación, ¿no? Por lo tanto, la longitud recorrida por el centro del disco es, primero hay que recorrer esa distancia, ¿no? 8. ¿Por qué? Porque dice que Carla va a hacer rodar un disco. El disco tiene radio de 5 centímetros sobre
3 de los 4 lados mostrados de un nonágono regular de 8 centímetros de lado, desde el punto A hasta el punto E. El disco sigue rodando sobre el segmento BC, la semicircunferencia CD de radio 12 centímetros y finalmente sobre el segmento DE. Si la medida del lado del nonágono regular es igual a la medida del segmento DC y del segmento DE, hay en la menor longitud en centímetros que recorre el centro del disco. Bien. Vamos a empezar desde el punto A. Vas rodando, rodando y vas a llegar hasta un punto donde ya va a dejar de ser punto A y luego va a llegar a ser 8 a distancia. Luego va a rodar un poquito para que entre en cabida a la otra longitud también. Rueda, rueda, rueda. Luego también hay otra rueda. Por lo tanto, 8 más 8 más la siguiente va a salir también un 8, ¿no? Más 2 veces 2 pi novenos por 5 más 2 veces 4 por 4.5 más 5 medios de pi por raíz por 2 más 7 pi. En total, esto nos va a resultar 33 más 128 sobre 9 pi. Entonces, así ejercicios nosotros podemos obtener, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, ciertos casos, por ejemplo, cuando dejamos sentar una pieza en una altura y esa pieza se cae, ¿no? O va rodando, ya sea en una escalera, ya sea, bueno, no, o sea, ¿cómo decirlo? Bueno, una escalera, ya sea rodando por, no sé, o sea, por los escaños, ya sea, no sé, una lámpara o un florero, que a veces es de plástico o de porcelana que no se rompe, pero rueda y rueda y entonces estas cosas hay que medir, ¿no? ¿Cuánta es la distancia que, que se obtiene, ¿no? Muy bien. Entonces, para este caso, vemos qué vamos a ver en este caso, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros observamos en el siguiente ejemplo, ejercicio 3. Dice lo siguiente. El ejercicio 3 nos menciona que un tablero de madera de forma cuadrada se ha dividido en 8 regiones congruentes. Y en el tablero se ha dibujado una circunferencia. Algunas de estas regiones han sido sombreadas de gris. Y así también en algunos de esas regiones tienen el dibujo de una estrella o una de estas regiones también tiene el dibujo de una estrella o una gotita, tal como se muestra en la figura. Si el tablero lo hace rotar sin destrozar, sin rizarse por la grada siguiendo la trayectoria ABCD en la figura mostrada, ¿cuál será la disposición del tablero cuando llegue al piso? Este es un problema psicotécnico, ¿no? O sea, va rodando, rodando, rodando. Entonces, a ese tipo de ejercicios psicotécnicos, a veces hay que seguir la onda, la situación de, como dice la primera palabra de la clase, ¿no? O sea, imaginar. Hay que ver cómo rueda esa figura, hay que ver también que la figura sea, que ruede, pero que no llegue hasta un punto donde se va a tener que limitar, ¿no? Entonces, lo bueno es que como es de madera no se rompe, ¿no? Pues ahí podemos saber si, si llega a salvo hasta el último escalón, o simplemente en la primera o en la segunda o en la tercera, cuarta grada se rompa, ¿no? Este material. Pero como es de madera, no se rompe. Bien, hay que ver ahora el ejemplo y ejercicio, perdón,
primero vamos a ver los puntos, ¿no? Estamos viendo que los dos puntos están yendo para la izquierda. En la siguiente figura los dos puntos van para la derecha. En la siguiente izquierda y la siguiente derecha. En la siguiente figura va a ir para la izquierda. Ya. Y ahí tenemos una situación. Luego estamos viendo que este, estamos viendo ahí que ¿qué más? Nada más, ¿no? Clave es ladder. Ahora, en ejercicio 4 es una especie de ejercicios que a veces nos llama mucho la imaginación. Dice, en la figura AC es igual a 8, BC es igual a 6, el radio de la circunferencia mide 1 centímetro. ¿Cuál es la mínima longitud que recorre el centro de la circunferencia al rodar del interior del triángulo hasta su posición inicial? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar acá? Tenemos una ruedita que es la misma longitud que recorre el centro de la circunferencia al rodar en el interior del triángulo hasta su posición inicial. Entonces, esta ruedita nosotros podemos hacer rodar en el interior del triángulo. Entonces, tenemos la distancia que AB es 8 y BC es 6, ¿no? 6, 8, 10, ¿no? El radio de la circunferencia mide 1 centímetro. Y el radio de la circunferencia mide 1 centímetro. Entonces tendríamos un triángulo de 3, 4, 5, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuál es tu clave? Dice, es la mínima longitud que recorre el centro de circunferencia al rodar interior del triángulo hasta su posición inicial. La mínima longitud va a ser 12. 3 más 4, 7 más 5. Clave la C de casa, ¿no? Un típico problema que, que vienen, ¿no? En estas situaciones. Bien, ejercicio 5. En el ejercicio 5, otra pregunta es que tenemos, ¿no? Entonces, en la pregunta 5, pues, se nos presenta de esta manera una pregunta así de tipo psicotécnico en la cual vamos a explicar. Entonces, vamos a seguir rodando, rodando, y hay que ver también la secuencia que va a tener esta rueda, bueno, esta figura, que es un polígono, un hexágono. En la siguiente secuencia de figuras, cada una de estas fue dibujada sobre láminas transparentes y congruentes. ¿Qué figura que obtiene luego de trasladar, sin rotarlas en ningún momento, la figura 1969 en la figura 2024? Pues, esta es la situación que hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, observemos bien esta figura y luego rotemos. Tenemos tres, uno, bueno, de esa forma, ¿no? Como una especie de Y.
Le damos la vuelta, tenemos para la derecha. Seguimos dando la vuelta, tenemos para un poquito más abajo. Seguimos dando la vuelta, y tiene para ese lado. Seguimos dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, hasta la figura número 7. Pero, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? ¿En qué va a retornar? En la figura 7 retorna a su posición. Entonces, si en la figura 7 retorna a su posición, se tiene lo siguiente, ¿no? Entonces, tenemos esta situación. Vamos a tener aquí, mirando para arriba, luego para la derecha, para abajo, más abajo, luego girando, regresa ahí al mismo, ¿no? Entonces, en la figura número 1969, un múltiplo de 6 más 1, ¿no? Y eso va a retornar hacia dónde? A la figura 1. En la figura 2024 es una figura múltiplo de 6 más 2, la figura 2. Por lo tanto, la figura resultante es la de la A. Eso es lo que nos va a resultar de tener esta figura. Bien, es así también como nosotros podemos obtener ese tipo de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cuando nosotros queremos subir una ruedita por una pendiente, entonces ¿qué dice? Luis hace rodar un disco cuyo radio mide bueno, ese radio que va a medir pi centímetros sobre la trayectoria ABC, desde el punto A hasta el punto C. Si AB es igual a BC igual a 20 y el disco no se desliza en ningún momento, ¿cuál es la altitud mínima que recorre el punto central del O, el punto central O del disco, hasta que alcance su destino en C? ¿Cuánto va a ser la trayectoria? Primero hay que tener idea de lo siguiente. Y centímetros dice que va a avanzar desde A hasta B. Entonces, esto es lo que se torna, ¿no? Por ejemplo, uno puede estar con su ruedita, puede estar caminando, pero de esa parte de abajo que ya estás empujando la rueda, ¿no? Hay alguien que está empujando la rueda, listo, está haciendo rodar la rueda de abajo. Lo está subiendo y una vez que sube, tienes este paso, ¿no? 4 sobre ti por ti. Y luego vas a tener una distancia de 20 centímetros. En total tenemos 20 más 4 más 20, 44 centímetros. Clave, clave. Muy bien. Es así como este tipo de ejercicios nosotros podemos observar, podemos ver, podemos maniobrar, ¿no? No se les digo a ustedes, siempre, bueno, no sé,
Bien, ahora en el ejercicio 7, como en la gráfica vemos, es uno de los ejercicios que se ven en trayectorias, en simetrías, ¿no? Ahora, también se ve el tema de, por ejemplo, la simetría mediante un punto, mediante una recta, o también mediante los ejes, ¿no? Todo esto se va a ver a continuación. Entonces, en este sistema, nosotros podemos observar lo siguiente, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, eh, cómo, cómo es esta situación. Tenemos, por ejemplo, un sistema cartesiano donde cada cuadradito representa una unidad, ¿no? Entonces, en este sistema cartesiano, donde cada cuadradito representa una unidad, entonces, eh, tenemos ahí, por ejemplo, un polígono que tiene por los vértices menos 3, 2, 7, menos 2, 7, 3, menos 3, 2, menos 6, 7, menos 4, 4, menos 6, 5, menos 4, 5. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Ahí es la suma de las coordenadas de los vértices del polígono y que de abajo. Entonces, entonces, a este podemos usar simetrías con respecto a un punto, ¿no? Podemos hacer que esta figura nos sirva para un trabajo, ¿no? Podemos decir que esta figura podemos hacerlo rotar mediante un punto. Está dado el punto, ¿no? ¿Cuál va a ser ese punto que vamos a rotar? Este punto negrito que está abajo en el 2, 1. Hay que hacerlo rotar. Primero hay que coger los vértices de la figura. Luego hay que elegir los números. ¿Por qué? Porque en esta situación de ejercicio nosotros vemos figuras relacionadas con simetrías. Ahora, entonces, en este caso es un punto. Ahora hay que hallar ese punto, que va a ser el punto medio de los dos puntos extremos de la simetría, ¿no? Entonces, vemos que por ejemplo, rotando 180 grados en el sentido indicado respecto a H21, en ese 2.21 A es igual a menos 7,3, B es menos 2,7, C3 menos 3,2, D menos 6,7 y E 4,4. Y F va a ser menos 6,5. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos observar esta situación. Y el punto va a ser 2,1. ¿Recuerdan esa formulita que decía X va a ser igual a 2B menos A o 2A menos C? ¿Se acuerdan? Y que eso partía a partir de un punto medio. Bien, esa es la fórmula en la cual vamos a usar, ¿no? Para poder representar esta figura. Luego lo representamos en una sección en un plano cartesiano. Luego vamos a sacar sus sumas, sus distancias, para luego tener ya, como tenemos un punto medio y ya tenemos los puntos extremos del polígono, ya podemos nosotros tener un polígono rotado de la siguiente manera. Por lo tanto, el A menos 7,3 va a ser su A', 11 menos 1. El B menos 2,7, su B' va a ser 6 menos 5. El C menos 3, 2, C' va a ser 7,0.
Luego tenemos que menos 6 7 su d' va a ser 10 menos 5. Menos 4 4 su d' va a ser va a ser 8 menos 2. Y el f que va a ser menos 6 5 su f' va a ser 10 menos 3. Bien, nos pide la suma, ¿no? De las coordenadas. Entonces sería 41. Todo esto suma 41. Clave, la C. Muy bien. Segundo tema, la semejanza de triángulo. Lo que pasa es que en semejanza de triángulo, como en la clase anterior les había dicho, se ve, por ejemplo, el tema de congruencia en la clase anterior, ¿no? O sea, tendríamos un triángulo, o una esfera, o, perdón, una esfera, una figura plana, y tendríamos que buscar una relación, una semejanza con respecto a otra figura. Pero hay un detalle, es que congruencia va a ser igual. Puede rotar, pero va a ser igual. En cambio, semejanza no rota. Bueno, semejanza rota, pero semejanza va a ser la proporción de la figura. Entonces, a esto nosotros se nos viene un temas clásicos, elementales, que son los temas muy clásicos, ¿no? Que es como una especie de regla de tres simple. Entonces, esta situación se nos va a poner un poco más complicado, ¿no? Como por ejemplo, pues nosotros vemos aquellas situaciones, aquellos escenarios, ¿no? Por ejemplo, ejemplo, se pueden, se puede ver de esta forma, ¿no? O sea, el ejemplo 3, la semejanza que se tiene, porque dice el ejercicio 3, Juan, como tarea escolar, ha dibujado el plano con sus distancias, con su parte de la ciudad. Y como se muestra en la figura, y en dicho plano, se observa cómo la avenida es paralela a la avenida B. Entre el puente y en la playa, entre el puente y el cine hay una mancha de café que cubre la distancia entre ellos. Ahí es la distancia. Bien. Entonces, este tipo de ejercicios se puede desarrollar de distintas maneras, distintos enfoques. Pero vamos a ver un teorema por semejanza, que quiere decir teorema de Tales, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos 200 a 300 es igual a x a 1200. Ahora, hay una suma, bueno, obviamente es una proporción, y la suma de arriba con la suma de abajo va a tener también esa misma proporción. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos observar mediante un teorema de Tales, ¿no? Vamos a ver el ejercicio. Juan, como tarea escolar, ha dibujado el plano con sus distancias de una pared de la ciudad, o sea, de una parte de la ciudad, ¿no? Como se muestra en la figura. Y dicho piano se observa que en la avenida A es paralela a la avenida B, P entre el puente hay una mancha de café que cubre la distancia entre ellos. ¿Cuál sería la clave? ¿Por qué sería la clave A? Porque aquí hay que un detalle. Primero hay que escribir las proporcionalidades. Pues el 50, 300, ¿no? 200, 300. Abajo, X, 1200. Ahora, a esto hay que usar una analogía, ¿no? Por ejemplo, 200 sobre 200 más X es igual a 300 sobre 1500. El X, ¿aquí no va a salir? 800. Entonces, 800 es nuestra clave. La. Muy bien, los invito ahí para que ustedes vayan viendo también los ejercicios de clase, la semana, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Ejercicio de la semana, ejercicio de clase de la semana 14. 8 hasta la 2. Muy bien. Observen bien este ejercicio.
Voy a traer un vaso de agua para poder tomar, no quede un poco fónico. Bien, vamos a continuar. Sí, bien, en la siguiente, por ejemplo, tenemos un ejercicio de esta situación, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto lo que es la congruencia en la semana pasada. En esta semana se va a ver lo que es una semejanza. Las semejanzas están dadas por los siguientes criterios: ángulo, lado. También el lado, ángulo, lado, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a tener una situación, ¿no? Vamos nosotros a ver lo siguiente, ¿sí? Ahora, y también hay que ver cómo van a ser las proporciones en cada figura, porque la semejanza no es igual a decir congruencia. Semejanza es simplemente proporción, ¿no? Puedo tener una circunferencia donde mi ángulo puede ser igual, pero lo que puede cambiar es mi radio, pero la semejanza existe. Entonces, esas cosas hay que diferenciar, ¿no? También hay que ver también cómo se dice, a ver, cómo se ve la situación, ¿no? Entonces, a esto vamos a ver en el siguiente ejercicio, ¿no? Que estamos viendo.
Dice, la obra más famosa de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un pintor. A esto, a este pintor vamos a ver lo siguiente. Dice que tiene su retrato, ¿no? La Gioconda, ¿no? Y a partir de esto, tiene unas dimensiones de 39 centímetros de largo, 93 centímetros de ancho. María realiza dos copias, una presentando la aplicación y la otra producción. Entonces, para esto, tenía lo siguiente, ¿no? En la reducción, el ancho mide 13.25 centímetros y en la ampliación, el largo mide 106.65. ¿Cuál es la medida del perímetro de ampliación y reducción en ese orden? Uy, uy, uy. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cuánto creen que sea la medida? Dinero. Puede ser que sea uno, dos o tres, ¿no? Entonces, aquí hay que ver lo siguiente. Las medidas originales versus a las medidas, bueno, nosotros vamos a inducir, ¿no? A partir de este ejercicio. Entonces, por ejemplo, en el tema del ancho, tenemos que nos dice que es 13.25, ¿no? Bien. Lo que pasa es que aquí en este tema de lo que es semejanza de figuras, también vamos a ver, ¿no? Criterios, que eso a veces nos va a familiarizar, nos va a ayudar, ¿no? Porque no siempre tenemos semejanza, puede ser congruencia también. Y bueno, no era esa la opción, ¿no? Que queríamos. Semejanza. El triángulo, hay una razón de semejanza, porque la razón pide, el ángulo te pide, y, o sea, te pide una razón de tipo proporcional. Hay una razón, por ejemplo, lado, lado, lado. Hay una razón también lado, ángulo, lado. Hay otra que es con respecto a las paralelas. Luego, con respecto a lo que es no sé cómo llamarlo, pero me hace recordar a una figura, algo arte de la última década, ¿no? También el tema de semejanza, podemos encontrar un cuadrado inscrito en un triángulo, también dentro de los cuadrados inscritos en un rombo, puede ser un romboide o un triángulo, ¿no? Entonces, toda esta situación porque se nos viene a complicar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Conocer el significado geométrico de la semejanza y en particular los triángulos. Relacionar las figuras que guardan relaciones comunes. Interpretar los teoremas que mencionan distribución práctica. Luego, plantear correctamente la proporción utilizando longitudes de los segmentos para aplicar la semejanza. También hay que ubicar lo que son los elementos homólogos y hacer relación que existen entre ellos, ¿no? Entonces, también hay que ver qué es esto. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros observamos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, un vez como en plano, tú dirígete, no sé, norte, sur, este, oeste, y ya vas a estar girando cuando continúes. ¿Por qué? Porque como vas a estar girando,
hasta a veces puede llegar a girar quizás a los buenos, quizás si caigo, pero nunca dejes de lado tu perseverancia en lo que vas a hacer. Entonces, a esto se dice que son triángulos semejantes a triángulos que van a parecer igual, pero no lo son. Luego de esto, se ve también lo que son aquellos teoremas de Tales, es uno de los teoremas muy típicos, ¿no? En ese tema de semejanza de triángulos, semejanza de figuras. Luego, una circunferencia que inscribe también, ¿no? Son típicos. Cuando la circunferencia se inscribe dentro de una circunferencia y adentro de un triángulo, también, ¿no? Luego también tenemos aquellos triángulos donde adentro contiene lados mayores. Bien, ahora a esto vamos a desarrollar el ejercicio. Las medidas originales van a ser 39 y 3 centímetros. Hay que ver el ancho que va a tener esta medida, 13.25. ¿Sobre cuánto quieres hallar? 53. La gente va a tener, o sea, esta ¿cómo se que el retrato de Leonardo da Vinci, ¿no? La Gioconda tiene una dimensión de 29 largo y 53 de 100. Revisado, ¿no? ¿Quién puede ser? Luego, aquí también se ve cuando la circunferencia se incrusta en la región, también cuando se ve que dos triángulos rectángulos también, ¿no? Son girados mediante una escuadra, otros se parecen iguales, pero hay un tema ahí. Bien, medidas originales es 79 centímetros, y luego vamos a tener el ancho es 13.25 centímetros sobre 53 centímetros. El largo es 1 centímetro sobre 79 centímetros. El perímetro de reducción va a ser 2 por 19.35 más 1.25. Ah, la mierda. Entonces, este tipo de ejercicios se va a basar en lo que es el ancho, lo que es el largo. Entonces, hay que ver aquí la situación en el ancho, en el largo. También hay que ver también el perímetro de reducción, ¿no? Bien. Ahora, por ejemplo, cuando vemos el perímetro de reducción, hay que ver lo que se va a reducir en el ancho, 13.25 sobre 73. Bueno, al dividir esto nos va a resultar 0.25. Luego tenemos nosotros también en el largo, ¿no? 1 centímetro sobre 79 centímetros. Esto nos va a resultar 0.25. 19.25. 19.75 y de largo y de ancho vamos a tener 0.35. Entonces nuestro perímetro de reducción va a ser 66 centímetros. Y la ampliación que va a ser 1.35 por 33, que es el 1.75. 106.75 sobre 69, 1.38.
Y el amperímetro, bueno, el perímetro que va a tener la ampliación va a ser 2 por 31.55 más 2 por 106.55, 356.4. Ese nos va a costar el perímetro, ¿no? Ejercicio 9. Muy bien, así ejercicio nosotros podemos ver, ¿no? También nosotros podemos visualizar también el tipo de semejanzas, de figuras, triángulos, ¿no? También nosotros nos pueden dar una figura, una gráfica, que nos pide a veces hacer la semejanza con respecto a una de sus piezas internas. O sea, un rectángulo grande nos piden ser semejante, que ese rectángulo grande es semejante al rectángulo chiquito. Entonces, situaciones así nosotros podemos observar, podemos ver, visualizar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder observar a continuación. Carmen tiene una hoja rectangular de papel cuyo ancho y largo miden 42 y 60 centímetros respectivamente. De dicha hoja, ella desea obtener otra pieza, entonces, a la más grande posible, que sea semejante a la que se indica en la figura formada por 4 cuadraditos. Determina el área de dicha pieza de papel, ¿no? Cuando nos dice la más grande posible, dice, ¿no? Bien. Entonces aquí ya es un caso de semejanza. Hay que aquí saber manejar, por ejemplo, aquí hay que saber manejar, por ejemplo, eh, las longitudes. También hay que saber manejar, por ejemplo, la distancia, las longitudes, el ancho, el largo de la figura. Entonces, a veces cubrir una figura no es tan sencilla, ¿no? Porque a veces hay que llamar bastante la imaginación, nuestra interpretación geométrica, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver. Dice, lo que pasa es que cuando ustedes quieren o sea, cuando ustedes estudian, mejor dicho, el tema de semejanza, porque en el semejanza de figuras planas se tiene lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, podemos nosotros observar hacia una figura, porque a veces las semejanzas de figuras nos dice que nosotros podemos, por ejemplo, lo primero que se nos ocurre también es tema de, por ejemplo, cuando vemos un sudoku, lo doblamos, ¿no? Entonces, esas cosas nosotros nos pueden pasar, ¿no? O sea, una cosa puede estar doblado como un juego origami, o simplemente puede estar simplemente cortadito y simplemente de un solo paso. O sea, no está doblado. Bien. Ahora, esto hay que reconocer algo. Tenemos una figura, un papel, dice, con las siguientes dimensiones. Dice, Carmen tiene una hoja rectangular de papel cuyo ancho y largo miden 42 y 30 centímetros respectivamente. En dicha hoja se desea obtener una pieza más grande posible, que sea semejante a la que se indica en la figura formada por 4 cuadraditos. Se determina el área de dicha pieza de papel. Bien, a esto, ¿cuánto saldría el área? Entonces, como quiere la pieza más grande posible, entonces, ¿cuál sería la respuesta? A cuadrado es el área de un pedacito de esos cuadriláteros. Entonces, nosotros no podemos decir que A es igual a cuadrado. No, habría que doblar más situación. Por ejemplo, aquí dice que 42 es 60. Entonces, 20, 20, 20. A cuadrado es 20 al cuadrado. Bien. Pero como no hay 4, esa va a ser esta tarea más. 4 por la cuadrada. 4 por 20.
centímetros. 1600. Muy bien, entonces así es como nosotros podemos ver ejercicios, ¿no? Hay que reconocer también que las figuras semejantes muchas veces son figuras así o sea, cumplen esos criterios Les mencioné anteriormente, ¿no? Lado, lado, hasta LLL, LAL o ALA, ¿no? Que son criterios de semejanza. También nos sucede también, por ejemplo, semejanzas, ¿no? Proporcionalidades, semejanzas, triángulos, ¿no? Otro de los típicos problemas que a veces se le pasó para, ¿no? A veces se crea tanto, como dice el dicho, ¿no? Para primero de los entonces, por ejemplo, podemos nosotros ver, por ejemplo, la semejanza de un triángulo, pero hay que reconocer también el ángulo interno que puede tener esta figura. ¿Recuerdas que cuando nosotros manejamos vector circular a ese último, a esa última abertura, nosotros podemos haber cerrado con una recta, no solo un triángulo? Podemos haber encerrado eso con un circular, ¿no? O mejor dicho, también podemos haber encerrado esa figura con respecto a un efecto circular, a un diagonal, a ver, a un elemento que a compás, regla, transportador, etc, etc, qué sé yo, no sé, juegos, dados, qué sé yo. Ay, pues. Entonces, a este tema nosotros podemos visualizar y podemos ver que las semejanzas de triángulos nos van a servir, las semejanzas de triángulos también, a hacer que, a ver, a relacionar los objetos y ver cuál es lo más semejante posible. Dice, en la figura se muestran tres polígonos, ¿no? En esta figura se van a mostrar tres polígonos. Luego dice, el primero es un trapecio y todo se le de trapecio y todo se le de 60 y 120 grados para la altura uno y 2. Entonces, eh, el segundo es un rombo de ángulo 60 grados y 20 grados, 120 grados, ¿no? Con lado 1 centímetro. El tercero es una estrella de 6 puntas que puede ser dividida en cualquier sitio equilátero. Bien, entonces, congruente del lado uno y un hexágono regular. Ahora, a todo esto, por ejemplo, aquí Juan tiene 20 piezas de plástico congruentes del trapecio. Y si después de plástico congruentes a rombo, abusándolo, también sin superhéroes, ¿no? O sin superponer, lo que es 12. Bien, entonces, por ejemplo, Juan tiene 20 piezas de plástico congruentes al trapecio y 20 piezas de plástico congruentes a rombo, agotándolas sin superponer las piezas de bajo, ¿no? Entonces, estas piezas podemos verlos, pero no hay que superponerlas, no hay que ponerla una encima del otro, sino simplemente hay que buscar otra situación, hay que buscar, podemos alinearlos en una mesa para un sector plano, para que pueda ser más armónico posible este ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es la menor cantidad de piezas, trapecio, rombo, que se deben usar
al usar para formar figuras semejantes a la estrella de Fiyi. Entonces, dice, repito, ¿cuál es la menor cantidad de piezas, trapecios, rombos que se deben usar para tomar la figura semejante a la estrella de 6 puntos? Bien, desarrollen. ¿Cuántos tienen ustedes? Si el K fuese 1, sería imposible tomar la estrella. Y el K fuese 2. ¿Pero quién es K? Llamemos K el lado en centímetros de la estrella a formar cuando queremos utilizar la menor cantidad posible. El lado de estrellas debe ser mínimo. Por lo tanto, como mínimo hay que utilizar 17 piezas en total, ¿no? Estas son las 17 piezas que hay que rellenar a esa figura. Bien. Ahora, a veces aquí nos presentan la pregunta 11, pregunta 12, ¿no? Entonces, aquí una pregunta 11. Bien, aquí es un típico caso de pregunta de triángulo, que se trata de que hay que buscar un pequeño triángulo y luego esto hay que usar toda una congruencia, ¿no? Para poder semejar o para poder descifrar, ¿no? Lo que concierne a continuación. Bien. Entonces, a esto podemos nosotros usar semejanza, triángulos, podemos nosotros también ver, por ejemplo, situaciones, ¿no? El área, 4 niños, Aarón, Benito, Carlos, Dani, se encuentran jugando en el patio de su colegio. Entonces, estos 4 niños, bueno, están jugando, ¿no? ¿Y qué pasa con estos niños? Cuéntanos, ¿sabes? Comenten, ¿qué les pasa a esos niños? Entonces, dice que estos 4 niños estaban jugando en el patio de su colegio reunidos en el mismo lugar. Luego Benito y Carlos se desplazan formando un ángulo de 90 grados. Benito recorre 4 metros y Carlos 3. Entonces dice que Aaron está siguiendo la dirección de Benito, que recorre 6 metros más, y Dani sigue viendo la dirección de Carlos, que recorre 2 centímetros más. ¿Cuál es el área del polígono que uno de los 4 en este momento? Bien, bien, le dejo ahí observando esa figura, ¿sí? Bien o bien, y vamos a ver a continuación cómo es que se va a descifrar este ejercicio. ¿Sí?
Bien, entonces, pues le digo, ¿no? Semejantes de triángulos, muchas veces se nos va a basar en los triángulos congruentes, semejantes, pero bueno, en este caso, en la clase pasada hemos visto congruencia, y en este caso vamos a ver triángulos semejantes. Habían dos ejercicios de la clase pasada, que bueno, con semejanza de triángulos sería el top. Entonces, para esto hay que reconocer el triángulo, lado, ángulo, lado, 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 lado y ala, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos esta situación. Por ejemplo, vamos a ver esta siguiente ejercicio. Cuatro niños. Bueno, son cuatro niños. Aarón, Benito, Carlos, Dani. ABCD. Se encuentran jugando en el patio de su colegio, reunidos en un mismo lugar. Luego Benito y Carlos se desplazan formando un ángulo en el lado. Benito recorre 4 metros y Carlos 3 metros. Aarón, siguiendo la dirección de Benito, recorre 6 metros más. Y Dani, siguiendo la dirección de Carlos, recorre 2 metros más. ¿Cuál es el área del polígono que forman los cuatro en este momento? Entonces, ¿cuánto sería? ¿Alguna idea? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna idea? Bien, vamos a ver. Primero, el área ABCD. ABCD. Es un trapecio que es igual al área de AQD menos BQC. O sea, el área AQD menos el área BQC. O sea, todo menos esa parte que no pasa. El todo aquí es igual. Como es un triángulo rectángulo, 6 más 4, 10. 10 por 5, 50 entre 2. Menos 4 por 3, 12 entre 2. Es igual a 19. O sea, 19 es clave la A, ¿no? Dice, ¿cuál es el área el área del polígono que forman los cuatro en este momento? Bien. Ahora, hay un detalle, ¿no? Ejercicio 12. Está un poco, digamos, ¿ya? Yo sé
desea pintar la plataforma triangular ABC, donde el lado BC igual a 25 metros, el MD tiene 12 metros. M es un punto medio de AB. Determina el gasto total hecho por Joseph y el costo de la pintura por metro cuadrado es este solo. Primero, vemos el triángulo. ¿Qué vamos a hacer? Primero tracemos una hipotenusa y luego tracemos una hipotenusa MH. ¿No? Luego tracemos una altura BH. Entonces, hay que darnos cuenta. Ese MN puede ser un punto cualquiera, pero no es un punto cualquiera porque el N es un punto medio. Entonces, este N que va a formar también va a ser un punto medio. Entonces, ya tendríamos un teorema de Tales que dice que el triángulo MDN es congruente, el triángulo MDN es congruente al triángulo BCH. Uh-huh. Luego, 12 sobre MN es igual a BH sobre 25. Entonces, esta es la situación que tendríamos, ¿no? Cuando vemos este tipo de ejercicios. El área ABC va a ser igual a MN por BH y eso nos va a dar 300. 300 es el área base por otro, la base de MN por BH. En total ha gastado 2.400 soles. Y esa va a ser nuestra clave, la C. Bien. Ahora, hay que ver lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, hay que ver lo siguiente, ¿no? O sea, entre los ejercicios los ejercicios propuestos la semana, de esa semana, no, a ver, quiero comunicar eso. Muy bien, por ejemplo, clave los ejercicios propuestos, ¿no? La uno. La uno es la I. En ahí lo que pasa es que en la uno ustedes tienen que desarrollar estos ejercicios que están aquí en sus propuestos. La uno, o sea, la uno es una pregunta, dice, la figura uno, esta le muestra a María el desarrollo de las caras de un cubo. Este coloca un cubo sobre la cuadrícula mostrada en la figura 2. Esa es la pregunta, María. ¿Cuántas veces debe rotar el cubo apoyado sobre una arista de cuadrícula en el sentido indicado para volver a su posición inicial? A lo que ella responde acertadamente, el cubo debe rotar.
Ahí ustedes le van dando giro en la parte plana de la figura. Ya al final es nuestra clave, hacerla ahí, la tiene que rotar 12 veces. Maru hace rodar el tablero cuadrado de 2 centímetros, 2 centímetros de longitud en sentido horario, para el círculo cuadrangular de dimensiones 4 por 4 por 8. Desde la posición inicial hasta llegar al punto B. ¿Cuál sería la menor longitud? Es recordar el punto A. Entonces ahí vemos que van a tener trayectorias circulares, rectangulares. La longitud recorrida va a ser pi cuarto por 2 radio 2, más a 2 pi, pi más pi radio 2. O sea, m por 3 más radio 2. La 3. La 2 es la B. La 3 dice, en la figura se muestra un circunferencia grande de radio 8 centímetros y dos circunferencias pequeñas de 2 centímetros. La circunferencia de radio 2 centímetros vuelan en el sentido indicado desde posición inicial mostrada, da una vuelta. ¿Cuántas vueltas en total con mínimo quieren esferas pequeñas? Bueno, aquí hay que ver lo siguiente. Aquí hay que ver que hay un segmento en el cual unos pasan por dentro, otros pasan por fuera. La longitud que va a generar va a ser 2pi por 10 más 2pi por 6. Eso nos va a dar 32pi. El número de vueltas es 20 sobre 12n menos 2 y 12n sobre menos 2. Entonces, aquí nos presenta de la siguiente forma. El número de vueltas es 20pi sobre 4pi y 17pi sobre 4pi. No, es 12pi. Entonces 5 más 3, 8. 8. 4, esa clave es la C. La 4 dice, Sofía rueda una moneda de 10 céntimos de radio 1 centímetro por el borde de un caso mentor de 10 centímetros. 34. La pregunta 4 es la C. Sofía rueda una moneda de 10 centímetros de radio 1 centímetro por el borde de un carro mentor 10 centímetros de diámetro, 14 centímetros de altura. Con la moneda rueda sin deslizarse desde el punto A hacia el punto B. Luego se traslada hacia la moneda donde el punto B donde el punto B hasta el punto C, y si de A hasta B van a existir lo siguiente, ¿no? ¿Cuál será la longitud de centímetros cuadrado? Desde el centro de la moneda hasta el centro A, el punto C, ¿no? Bien, tenemos una frase. 5, longitud de ahí ven, 5 pi medios, más pi medios, más 14, más 13, más 14. Muy bien, entonces, en esta pregunta 5, nos viene a resultar que la clave es la A. ¿Por qué? Porque si le dio una 3, tiene que sentar sí.
Perdón, 52 más 3pi es igual a la clave. Entonces, bien, dicen, las siguientes figuras han sido sombreadas sobre llamas transparentes como el que ningún otro número de de figura de 356 en la figura 715, ¿no?